Bueno chicos, buenos días. Inicio diciendo que tengo problemas pues con el video, por eso no me estoy viendo. Igual la clase de hoy, para lo que vamos a hacer hoy, no necesito pues que haya cámara para visualización, porque lo que les va a traer está expuesto en pantalla. ¿Listo? Entonces por ese lado pido disculpas si no me estoy viendo en pantalla porque estoy teniendo problemas con la cámara. Bueno. Espero que hayan descansado esta semanita, que haya sido pues de un poquito de desconexión de de esto que estamos viviendo, pues al menos relajarse en cuanto a lo académico. Entonces ya esta semana continuamos para terminar la guía que estamos elaborando. Recuerden una vez más y reitero que esta guía la estamos elaborando de manera virtual, o sea, las personas que están asistiendo y están mandando los elementos de sustentación semanal no necesitan realizar la guía, ¿ya? Más de uno me ha preguntado por ahí que si tienen que hacer toda la guía, no. Con los elementos de sustentación y con la participación, recuerden que yo estoy sacando la valoración de la nota de esta guía. Entonces voy a iniciar por acá compartiéndole pantalla. ¿Me confirman si ven la pantalla? Sí, señor. Ok. Bueno, entonces ya dejando de lado lo que hemos visto de movimiento, claro, ya nos vamos a introducir en el porqué del movimiento, es decir, ya vamos a iniciar en lo que se conoce como las leyes del movimiento o lo que de pronto ustedes han escuchado hablar como leyes de Newton. Entonces, antes de eso vamos a hacer esta pequeña introducción. Vamos a observar estas imágenes que están viendo acá. Estas imágenes, hay una sucesión de imágenes ahí, las vamos a observar con detenimiento. Listo. Olvidé decirles al principio de la clase, esta clase no voy a dejar elementos de sustentación, sino que a cada uno le voy a hacer una preguntita de manera oral en la medida que vamos pues avanzando en en la presentación. Bien, Diego Álvarez, ¿me puedes decir qué ves en común en cada una de estas imágenes? La velocidad Todas tienen velocidad. o la fuerza. La fuerza, ves ahí implicada una fuerza? Entonces hay una fuerza implícita. Diego. Bueno, puede ser el movimiento. El movimiento, todos se están moviendo, absolutamente todos. Solo hay uno que no se está moviendo. O ¿Cuál sea, se es? estaba moviendo, pero después recibió un impacto y ya quedó ahí en ese punto. El del choque de los dos carros. El del choque de los dos carros. ¿Quién me respondió a eso? Kevin Aramillo. Kevin Jaramillo. Es correcto. Ahí lo que estamos viendo implícito es el movimiento de varios objetos. El choque de los dos carros, pues uno tendería a pensar ahí no hay movimiento, pero antes de esa colisión tuvo que haber algo para que sucediera esa colisión. Ahí en ese momento pues tuvo que haber un movimiento. Entonces en todas estas figuras lo que estamos viendo implícito es el movimiento y el causante de ese movimiento. Eso
en eso va a consistir lo que vamos a ver pues en estas 2 o 3 semanitas que nos faltan para terminar esta guía. Mateo Castillo, ¿estás por ahí? Profe, buenos días. Buenos días, Mateo. ¿Me puedes responder esta segunda pregunta, Mateo? ¿Qué puedes decir acerca de la velocidad de cada una? ¿Aumenta, disminuye o sigue igual en todos los casos? Profe, la velocidad en la mayoría de las imágenes aumenta. Ujú. Disminuye en la imagen del choque, que obvio los carros se chocan. Sí, solamente en Y, esa sí, disminuye. y también donde el muchacho está jugando fútbol, Ajá. ¿Qué pasa ahí? esa disminuye también, porque al patear el balón obviamente va a disminuir la velocidad. Al patear el balón, en el momento de patear disminuye la velocidad. Pues no depende también. Esa del balón, y muy bueno que esa referencia a esa del balón tiene mucho que ver con lo que veíamos las semanas anteriores, con un movimiento, el movimiento parabólico. ¿Sí recuerdas qué pasa en un movimiento parabólico? ¿Qué pasa con la velocidad del balón en toda la trayectoria de ese movimiento? Aumentaba Ujú. ¿Y y ya luego qué? cuando ya disminuía. Exactamente. O sea que no en todos estos movimientos estamos viendo una constante de la velocidad. Ahí, como tú lo decías, hay algunos donde la velocidad aumenta y otros donde se va a ver evidenciado algún elemento o alguna acción que hace que esa velocidad se disminuya. Listo. Listo. Correcto, Mateo. Sebastián Díaz, ¿estás por ahí? Buenos días, profe. Buenos días. Sebastián, me dices la pregunta 3. ¿Cómo relacionas la imagen de la colisión con las imágenes anteriores? ¿Habrá alguna relación? Pues Dígame. sí, porque ahí también está ocurriendo un movimiento y lo que yo vi, pues para que los dos carros colisionaran, uno Ajá. tuvo que empezar, por ejemplo, los dos tuvieron que empezar como desde un punto cero y llegar a la mitad para poder colisionar. O sea que también diría yo que aumentaba la velocidad hasta el punto de chocarse, ¿no? O sea que sí tienen relación. Sí, porque tiene mucha relación, porque también se está viendo un movimiento. Ok, correcto. Sebastián. Vamos aquí con Yurani. Giraldo, ¿estás por ahí? Hola, profe, sí. Hola. La pregunta 4 dice, según la imagen de la colisión, ¿cuál parte sufrió las consecuencias más graves aquí en la colisión? ¿Qué parte del vehículo sufrió la consecuencia más grave? Profe, la de adelante, porque pues ahí es donde tiene como el impacto, entonces al chocar los dos, pues lo de adelante es como lo que más tiene consecuencias, creo yo, no sé. Eso es lo que ves en la imagen, ¿cierto? Sí, ¿Y por qué crees que se da eso? O sea, ¿por qué no se daña todo el carro? profe, porque el impacto lo tiene adelante, o sea, dependiendo Ujú. las velocidades que lleve cada carro, no. Dependiendo de las velocidades que lleve cada carro. O sea que si, por ejemplo, tuviéramos dos vehículos con una velocidad inmensa, pues vamos a hacer algo absurdo, una velocidad de 1000 km/h. El daño Pues se dañan, solo sería no, adelante. no, ahí sí sería todo el carro, pues, porque si va muy rápido, Ujú. sí, se dañaría todo. O sea que ese impacto, el daño de ese impacto tiene que ver con qué? No, profe, eso no Con tiene la que ver, velocidad. eso Con no la tiene velocidad. ¿Cómo? una pregunta, pero Dígame. eso ya no tiene que ver también un poco con la dirección que tome el carro. Tiene mucho que ver, pues cuando veamos colisiones, les voy a explicar que eso tiene mucho que ver con el ángulo, ¿ya? Con el ángulo que lleva el carro. Y vamos a suponer que es una colisión de frente, totalmente frontal, ¿ya? Los dos vehículos
Aquí se los voy a poner. Los dos vehículos están chocando totalmente de frente. Entonces lo que nos decía Kelly, eso tiene que ver mucho con la velocidad. Supongamos dos carros que van a una velocidad muy lenta, por ahí 10 kilómetros por hora, si colisionan, ¿los daños van a ser muchos o van a ser muy leves? Pues si va lento van a ser leves. Van a ser muy leves, o sea que tiene esa condición del impacto, que más adelante vamos a llamar fuerza de colisión, tiene mucho que ver con la velocidad, como nos decía Kelly hace un momento. Muy bien, Kelly. Bien, vamos a continuar aquí entonces. Entonces, miren, en clase de física una profesora dividió el grupo de estudiantes en pequeños grupos y cada uno les entregó 2 bloques de madera. Les propuso como reto que idearan un montaje experimental en el que lograran que el bloque rojo, M1, pudiera mover al bloque rojo, M2. Entonces vamos a observar esos 3 montajes experimentales. Aquí está esta estudiante que hizo este montaje. Esta que hizo este montaje con un ángulo aquí. Y esta que hizo este montaje. ¿Sí lo están observando bien? Sí. Ok. Entonces, de esos 3 montajes, vamos con Angie León. ¿Estás ahí? Hola, profe. Hola. Angie, ¿quién de los 3 logró el reto? ¿Y por qué? Voy. Angie. Sí, profe, estoy mirando. Ahí estamos suponiendo que la masa 1 es más grande que la masa 2, obviamente. Pues ahí en la imagen se ve claro que la masa 1 es más grande que la masa 2. Entonces, la idea era que la masa 1 moviera la masa 2. ¿Cuál de las 3 logró ese reto? No sé, profe, lo siento. No, Mira, el reto es que la masa 1 va a empujar a la masa 2 o la va a jalar en cierta manera. Entonces, estos 3 estudiantes hicieron estos 3 montajes. ¿Sí los ves aquí? sí. Unos cuerpos jalándolo a través de una polea. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de esos 3 montajes fue posible que la masa 1 jalara la masa 2? El de la ruedita nomás. No, ¿Cuál? ese, Este. Los yo otros creo. no. Pues también, sino que es diferente. Por ejemplo, ahí en ese tendría que subir la masa 1, o sea, el rojito, para que él arrastrara la masa 3 atrás, se fuera, ¿cierto? Pues creo yo, no sé. Es decir, ¿crees que en los 3 hay movimiento? Es decir, ¿crees que en los 3 la masa 1 mueve la masa 2? Sí, pues es dependiendo, ¿no? Pero para que se mueva sola sin ningún tacto, pues yo creo que solamente la ruedita. Esta. Sí. Ok. Bien, Angie. Camilo, ¿estás por ahí? Señor. Camilo Morales. Dime entonces, ¿cuál de esos 3 permite mayor desplazamiento? Pues yo creería que la que esta la que hay ahora, la que tiene la polea vertical del todo, Ahí es donde hay mayor desplazamiento. ¿Por qué? pues yo creería que mayor desplazamiento porque, pues aparte pues de que obviamente pues el bloque rojo va a jalar pues al azul, tiene como más distancia entre él y el suelo, por ende va a jalar más al bloque azul. Correcto, Camilo. Bien, voy a hacer una pequeña explicación aquí. En cuanto a la pregunta 1, Angie nos menciona algo que tiene sentido en cierta medida. Ella dice que de pronto nada más la de la polea, pero que en cierta medida hay movimiento en todos.
en realidad es verdad. Es decir, aquí, por ejemplo, esto no se puede detener. Hay una manera de detener esto. Aquí, en este caso, la única fuerza actuante es la gravedad. Es decir, el cuerpo 1 únicamente tiene que vencer la gravedad del cuerpo 2. En el caso de estas dos, en el caso de esta, del cuerpo aquí horizontal y el cuerpo acá inclinado, además de la gravedad, tiene que vencer un elemento que vamos a ver más adelante que se llama la fricción. La fricción es la fuerza de contacto que hay entre el objeto y la superficie que él está tocando. O sea que en sí los tres cuerpos se van a mover. Lo que pasa es que es más fácil mover el de la polea vertical, como nos decían por acá los dos compañeros, porque la única fuerza a vencer ahí es la gravedad, mientras que en este elemento hay dos fuerzas a vencer, tanto la gravedad como el rozamiento que hay entre los cuerpos. ¿Listo? ¿Quedó claro ese elemento ahí? Chicos, ¿quedó claro lo que expliqué ahí en cuanto a eso? Sí. Ok. ¿Me apagas el micrófono, porfa? Bien. Vamos con... ¿Quién está por acá? Juan Pablo Suárez, ¿estás por ahí? Aprove. Juan Pablo, entonces dime, ¿qué variables? Cuando yo hablo de variables, estoy hablando de magnitudes físicas, o sea, movimiento, velocidad, tiempo, distancia. ¿Qué variables estás observando en estos movimientos? Fuerza. Fuerza es la única variable. Y sí, Cuando un cuerpo jala al otro, movimiento. movimiento, o sea que hay tanto fuerza como movimiento, correcto, Juan Pablo. Bien. Vamos a observar el siguiente experimento. Entonces vamos a manipular varias pesas. Este carrito de aquí va a ser jalado por un peso que se va a poner acá en esta balancita. Entonces vamos a mirar varios momentos. Entonces, vamos a ir familiarizándonos con elementos conceptuales. Este peso aquí, este peso que están poniendo aquí, produce una fuerza que va a jalar a este carrito. Aquí esta fuerza la llaman 2N. Más adelante vamos a mirar qué significa ese 2N. Entonces esa fuerza de 2N es producida por esta pesita de acá, que va a producir que el carrito se mueva. Entonces si yo le doy iniciar con este peso que produce esta fuerza de 2N, el carrito se va a tardar en hacer el recorrido 1 minuto 40 segundos. Bien. Este experimento está diseñado para que yo le pueda agregar más peso. Entonces la pregunta va, si yo le agrego más peso a esto acá, vamos a ponerlo más extremo por aquí, bastante peso. ¿Qué va a suceder con este tiempo? Vamos a que responda Michael Paternina, ¿estás por ahí? Michael Paternina. Profe, estoy aquí. Ok, entonces la pregunta que estoy haciendo es, antes había un peso que producía una fuerza de 2N. Pero ¿Cómo? yo le bajo. Y ahora sí me puede decir. Antes aquí había un peso que producía una fuerza de 2N y eso hizo que se demorara 1.20 algo segundos. Entonces aquí yo agregué más peso, o sea que aquí la fuerza que se va a producir es mucho más grande. ¿Qué va a suceder con ese tiempo? El tiempo. Ajá. El Se tiempo reduce, profe. ¿por qué Ok. por qué crees que se reduce? Pues yo diría que porque en tiempo de...
Bueno, vuelvo a hacer el experimento. Este carrito, este peso, lo jala y él se demora 1.40 segundos en hacer ese recorrido. Pero pues porque al aplicar pues Y, como más peso, entonces aplica más fuerza y jala más el ajá. carro, por eso se demora menos en llegar ahí. O sea que, ¿qué relación tiene este peso con la velocidad? Tiene- No sé, bro. La pregunta que estoy haciendo, ¿tiene una relación este peso con la velocidad que se mueve este carrito, sí o no? Sí, O sea que entre más peso, ¿qué pasa con la velocidad de este carrito? acelera, Acelera más. aumenta. Exactamente, esa era la respuesta, Michael. Entonces, Michael nos empieza a mencionar un elemento que es conocido como la segunda ley de Newton, la relación que hay entre la fuerza que se le aplica a un cuerpo y su movimiento. Entre más fuerza haya, ¿qué va a suceder con la aceleración de ese movimiento? Pues nos lo acaba de decir Michael, pues este va a acelerar. Si agregamos mucho más peso, vamos a mirar, el tiempo va a ser mucho más corto. Michael, ya puedes apagar eso. El tiempo va a ser mucho más corto. De hecho, si miramos la tablita, aquí nos ponen la tablita, esta es la masa del carro. La del carro que está moviendo, esta nunca cambia. Y está la fuerza en la medida que se va agregando más peso. Entonces esta fuerza aquí primero es de 2, luego de 3, luego de 4, 5, 6, o sea, esa fuerza va aumentando. ¿Y qué pasa con la aceleración en la medida que esa fuerza aumenta? Esa aceleración también va aumentando. Es decir, que hay una relación directa entre la fuerza y la aceleración. A mayor fuerza, mayor va a ser la aceleración. Y si acelera rápido, pues obviamente, como nos decía Michael, el tiempo se va a ir disminuyendo. ¿Listo? ¿Quedó claro? Sí, profe. Ok. El segundo ejercicio es lo contrario. Aquí ya el peso va a ser el mismo, pero le vamos a agregar peso al carrito. Entonces, en esta situación, o sea, cuando el carrito pesa 2 kilogramos, aquí se está haciendo una fuerza de 4N, una fuerza de 4N. Eso hace que el tiempo sea de 1 segundo, o sea, el tiempo del recorrido sea 1 segundo. Si yo le agrego masa al carrito, o sea, ya no se está llenando aquí, sino que mire que se están llenando acá. Si yo le agrego masa al carrito, ¿qué va a suceder con ese tiempo? A ver quién no ha participado. Simón Gallo, ¿estás por ahí? Sí, profe, buenos días. Buenos días, Simón. Simón, entonces dinos, ¿qué pasa si aumento la masa del carrito? ¿Qué va a suceder con este tiempo? Mm, En la situación anterior decíamos que si aumentamos aquí la masa, este tiempo se disminuía, porque hace más fuerza, entonces acelera más el carro. Pero aquí es al revés. Aquí es el carro el que está aumentando la masa. Entonces, ¿qué va a pasar con este tiempo? yo creo que el tiempo aumenta ¿Por qué? porque tiene que, el peso de abajo tiene que jalar más. Tiene que alar más. O sea que le cuesta más trabajo moverlo o menos trabajo. Ah, no, menos trabajo. Le cuesta menos trabajo moverlo. A ver, cómo es más fácil que esta balancita mueva este carro en esta condición, donde el carro pesa 2, o en esta condición, donde el carro pesa 10? En la condición en que el carro pesa 2, ¿Por qué? porque tiene menos peso. Porque tiene menos peso. Vamos a mirar si eso es verdad. Entonces, 10 kilogramos, mire que se demoró 2 minutos 24. Entonces, ahí está la otra relación. Que si la masa aumenta, la masa del vehículo aumenta, ¿qué va a suceder con la aceleración? Esta sí la dejo libre. ¿Quién me quiere responder? ¿Qué pasa con la masa cuando aumenta con esta aceleración? Disminuye. Disminuye. Qué bien. Entonces ahí nos lo están mostrando muy claro. Si la masa aumenta, pues la aceleración va a disminuir. Ya no es lo mismo. Yo cierro aquí. No es lo mismo yo intentar, por ejemplo, mover una caja muy pesada, una caja que pese 100 kilogramos, me va a costar mucho trabajo, o sea que mi aceleración va a ser muy pequeñita,
a, por ejemplo, mover un objeto de 1 kilogramo, una cajita de 1 kilogramo. Yo lo voy a arrastrar mucho más fácil, pues la aceleración va a ser mucho más grande. Entonces ahí ya vimos las dos relaciones, la relación masa-fuerza y la relación fuerza-aceleración y la relación masa con la aceleración. Entonces ya podemos establecer un tipo de proporcionalidad. La proporcionalidad que existe entre la fuerza, la aceleración, la masa y la aceleración. Por ahí nos lo mencionaba un compañero que cuando la fuerza aumenta, la aceleración aumenta. Y cuando la masa aumenta, ¿qué pasa con la aceleración? Disminuye. Disminuye. Entonces, si vamos a escribir un modelo matemático, aquí hacen esa pregunta, pero yo se los voy a adelantar aquí de una vez, pues se nos va a acabar el tiempo. La segunda ley de Newton establece la siguiente relación. La fuerza en todo objeto está relacionada con la masa y la aceleración, es decir, que la fuerza es el producto entre la masa y la aceleración. Todo objeto que tenga cierta masa, cierto peso, y que se le aplique una aceleración es porque está recibiendo o experimentando una fuerza. Esto significa esta ecuacioncita de acá. A esa ecuacioncita se le conoce como la ecuación de la segunda ley de Newton o la ley del movimiento. Para aplicar una fuerza se tiene que tener en cuenta la masa y la aceleración. En el sistema internacional de medidas, ¿se acuerdan de la letra N? Esa fuerza se mide en newtons. O sea, esa es la unidad para medir fuerza. Y se mide en newtons, pues en honor al que descubrió y quien encontró esta relación, que fue Isaac Newton. Entonces, esa fuerza se va a medir siempre en newton. Y es la relación que existe entre kilogramos y metros por segundo al cuadrado. Así como está aquí, 1 newton equivale a 1 kilogramo, metro por segundo al cuadrado. En otros sistemas se puede medir en dinas, en kilopundio, pero por ejemplo en el caso de nosotros no vamos a manejar estas unidades, sino las unidades de newton. Entonces un newton es la unidad, el equivalente a la unidad de fuerza en un sistema internacional que corresponde a la fuerza que se requiere para mover un cuerpo de 1 kilogramo y que su velocidad aumente 1 metro por segundo cada segundo. Es decir, que un newton de fuerza es el equivalente a mover 1 kilogramo, o sea, un objeto de 1 kilogramo, y cuya aceleración es 1 metro por segundo cada segundo. Listo. Chicos, por hoy vamos a dejar ahí. Hoy recuerden que esta semana no voy a dejar elementos de sustentación. La otra semana continuamos entonces con este tema y con una actividad experimental que hay aquí para resolver. ¿Listo, chicos? Listo, profe. No, profe. Que esté Ok. bien. Feliz Listo, día para profe. todos. Feliz día. Lo mismo.